Hola chicos, en el video anterior habíamos visto cómo el Imperio Romano llega y conquista toda la península ibérica. Los pueblos que la habitaban, entre ellos los celtas y los íberos, tenían una lengua propia, pero finalmente termina desapareciendo, aunque aún sobrevive un pequeño sustrato de estos idiomas prerromanos. El que se impone es el latín como idioma oficial, pero el latín que se habla no es el latín culto de los nobles, sino el latín vulgar, una forma diferente del latín hablado por los soldados, por los comerciantes, por toda esta gente del pueblo común que llega a la península. El Imperio Romano continuó expandiéndose por toda Europa, el cercano Oriente y el norte de África. De la mano del emperador Trajano, quien justamente era originario de Hispania, el Imperio Romano alcanza su máxima extensión en el 116 después de Cristo. Esto explica que en nuestro idioma haya tantos términos de lugares tan remotos, como por ejemplo Grecia. Grecia había sido conquistada y convertida en provincia romana en el 146 a.C. y se la nombró Acaia. Los romanos sentían una especial admiración por la cultura y el conocimiento que tenía esta civilización. Lo consideraban un pueblo refinado y muy culto. La mayor parte de las palabras de origen griego que quedaron dentro de nuestro idioma y que utilizamos a diario tienen que ver con la educación, como escuela o didáctica, con los deportes, atleta, olimpiada, gimnasia, con las artes, tragedia, comedia, música, con el conocimiento, filosofía, gramática, psicología, política, matemática, y con la vida cotidiana, esqueleto, bodega, fobia, orégano. Hispania llegó a ser el segundo territorio más importante dentro del imperio, pero a partir del siglo III después de Cristo, después del asesinato del emperador Cómodo y la posterior división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, comienza la decadencia del Imperio Romano. Todavía es un tema bastante complicado que está en discusión por qué Roma llegó de ser el imperio más grande del mundo a la destrucción total, o por lo menos de la parte occidental. Se dice que la inestabilidad política y económica, las guerras internas, los constantes embates de las invasiones bárbaras colaboraron con este hundimiento del imperio. De estas invasiones bárbaras es de lo que vamos a hablar ahora. La palabra bárbaro nosotros hoy en día la usamos para nombrar algo que está buenísimo, que está genial. También una persona bárbara puede ser una persona salvaje, incivilizada. Pero originalmente la palabra bárbaro tenía otra acepción. Bárbaros eran los pueblos extranjeros. La palabra bárbaro es una palabra de origen griego y en realidad es una onomatopeya. Es barbar, es como decir bla bla. Es porque al ser extranjeros no se les entendía el idioma, no se entendía qué decían. Pero eso no significa que estos pueblos bárbaros fuesen geniales o fuesen incivilizados. Nos vamos a centrar en las invasiones de los pueblos germanos, que fueron los más importantes y los que mayores consecuencias trajeron en esta época. Los germanos eran un grupo de diferentes pueblos del norte de Europa, la zona que hoy es Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, etc., que se caracterizaban por hablar un idioma parecido, en este caso la lengua germana, aunque se agrupaban en diferentes tribus o pueblos. Los más importantes son los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, sajones, anglos. Algunos de estos pueblos germanos fueron entrando poco a poco y de forma pacífica en el territorio del Imperio Romano, y por supuesto también en Hispania, todo esto a partir del siglo III después de Cristo. Generalmente emigraban buscando mejores territorios o huyendo de otros pueblos que los asediaban. Solían alistarse en los ejércitos, trabajar la tierra y adoptaban muchas de las costumbres del pueblo romano. Pero en el siglo V después de Cristo, estas migraciones pacíficas se convirtieron en incontrolables para los romanos. ¿A qué se debió todo esto? Sobre todo al ataque furioso de los hunos, comandados por Atila, que obligó a los pueblos germanos a huir y los empujó hacia el oeste. Las invasiones germanas al Imperio Romano fueron entonces migraciones en masa para huir de un terrible enemigo. Pero esta vez no fueron tan pacíficos. Cuando los germanos entran en la península itálica,
comenzaron a saquear y a destruir las zonas recorridas. En el año 476, Roma cae definitivamente. Los pueblos germanos se expandieron e invadieron todos los rincones de Europa. Pero las luchas continuaron, inclusive entre los mismos pueblos germanos. Hasta que unos pocos años después, el rey ostrogodo Teodorico el Grande logra gobernar sobre todos los pueblos bárbaros que estaban desparramados sobre Europa y África, y se convierte en uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo. Entonces, a partir del siglo V después de Cristo, los pueblos germanos se constituyen en los dueños del antiguo Imperio Romano. Pero no es que arrasaron con la población, no. Una vez conseguido el asentamiento, comenzaba la obligada convivencia con las poblaciones romanas. Estas dos culturas, la romana y la germana, eran muy diferentes. Físicamente, los germanos constituían un pueblo de raza blanca, ojos claros, cabellos rubios, muy grandotes, robustos, y no vivían agrupados en ciudades, sino que tenían chozas o pequeñas casitas dispersas por el campo, aunque distribuidas según las tribus a las que pertenecían. Sus actividades principales eran el pastoreo y la agricultura, pero eran fundamentalmente guerreros. Elegían a sus jefes entre los más valientes y los más fuertes de la tribu. Los obedecían ciegamente. Por eso muchos de los germanos antiguamente se habían unido a las legiones romanas. En el aspecto social no tenían leyes escritas, se basaban en la tradición y en las costumbres. El padre ejercía un poder absoluto en la familia en sí tenía un valor muy grande para el pueblo germano. En las cuestiones conflictivas de menor importancia, le preguntaban al jefe y obedecían lo que él decía. Pero, cuando se trataba de asuntos de mayor importancia, de mayor interés, se juntaban en asambleas y decidían entre todos los miembros de la tribu. Culturalmente, los germanos no eran muy desarrollados. Pronto asimilaron muchas de las costumbres del pueblo romano, al que admiraban muchísimo. En el caso del idioma, que es lo que nos interesa a nosotros, los germanos no lograron imponer su lengua en el pueblo romano como éste lo había hecho con el latín, porque los romanos tenían una cultura mucho más fuerte, mucho más arraigada en la población y además tenían desarrollada la escritura, cosa que los germanos no. El pueblo germano entonces pronto adoptó el latín vulgar como idioma oficial. Ya para el siglo VII después de Cristo, las lenguas germanas dentro de la península ibérica prácticamente no se usaban. Pero muchos de los términos propios de estas lenguas quedaron en el vocabulario. El gusto por el combate trajo muchos términos vinculados a este. Por ejemplo, guerra, que reemplazó al término latino bellum, del que nosotros conservamos bélico. También otras palabras como bandera, flecha, guardia o botín. Además sumaron muchos términos de elementos que usaban en su vida cotidiana, como jabón, que los romanos no conocían, ropa, guiso, esmalte, parra. Por último, nos quedaron muchísimos nombres de origen germano, como Germán, Vilma, Martín, Rodrigo, Carla y Matilda. De los pueblos germanos, el más culto de todos fue el de los visigodos, y fueron quienes se instalaron en la península ibérica. Durante 2 siglos convivieron con los pobladores de la zona y pronto asimilaron las costumbres y el idioma, que ya en la península ibérica era un latín vulgar con características propias por toda la influencia de los pueblos prerromanos, como vimos en el video anterior. Pero ya en el siglo VII, el reino visigodo, cuya corte estaba en Toledo, estaba en decadencia. El rey Rodrigo no lograba establecer la paz. Había muchas peleas y traiciones internas. Además, luchaban en el norte para mantener tranquilos a los vascos y, para peor de todo, una gran amenaza se les venía por el sur, los árabes. Estas tribus árabes que venían avanzando a paso agigantado resultaron ser un enemigo poderosísimo. En el año 711, las fuerzas árabes comandadas por Tarik se enfrentan a los visigodos a orillas del río Guadalete. El rey Rodrigo fue derrotado y probablemente perdió la vida. Los árabes entran en la península ibérica y, si bien hubo algo de resistencia, los visigodos no pudieron hacer nada ante el avance árabe.
En el año 756, el príncipe Abderramán establece el Emirato de Córdoba. Con su reinado, Al-Ándalus, como los árabes llamaban a la España musulmana, se convirtió en el centro político y económico de esta parte del mundo, logrando alianzas con todos los reyes europeos. La dominación árabe duró 8 siglos, sí, 800 años en los que los árabes dominaron casi toda la península ibérica. Pero no fue una época oscura, al contrario, no impusieron ni su lengua ni su religión. Mantuvieron una relación pacífica con los habitantes, comerciaban entre sí y hasta se casaban entre ellos, porque la ley mahometana no les prohibía el casamiento con cristianos y judíos. La literatura, la ciencia, la agricultura, la medicina avanzaron muchísimo. Córdoba se convirtió en una ciudad espléndida, con una arquitectura que hasta el día de hoy sigue siendo impactante. En todo Al-Ándalus se construyeron mezquitas, bibliotecas, puentes, palacios, jardines, incluso las cortes españolas que habían huido y se refugiaban en el norte se beneficiaban de los avances y novedades de los árabes. Todo esto es muy lindo, pero ¿qué pasó con el idioma que se hablaba en Al-Ándalus o la España árabe? Dijimos que no se impuso el idioma árabe, pero ¿qué pueden haber significado para el idioma de la península ibérica 8 siglos de convivencia con el árabe? Muchísimas palabras se quedaron. Se calcula que más de 5.000 palabras de nuestra lengua actual tienen un origen árabe. Y es que los árabes hacían muchas cosas. Cultivaban, y de ahí nos quedan palabras como berenjena, aceituna, algodón, azúcar o aceite. También guerreaban, y de ahí palabras como jinete, tambor, atalaya. Hubo un gran progreso en las ciencias, y ahora usamos términos como álgebra, algoritmo, jarabe, cero, y 8 siglos de vida cotidiana nos regalaron palabras como almohada, albanil, ajedrez, jarra, taza, zaguán o almacén. La verdad que es increíble pensar cómo todos estos vaivenes políticos, guerras civiles, invasiones, hayan podido modificar y cambiar nuestra forma de hablar. Comenzamos esta historia hace miles de años con los pueblos íberos y los celtas, y ya pasaron los romanos, los germanos y los árabes. Todos estos eventos fueron cambiando la manera de hablar a lo largo de cientos y cientos de años. Pero, ¿cómo se formó el castellano, este idioma que nosotros hablamos hoy? El latín vulgar ciertamente fue la base, el más importante, el idioma que más se arraigó dentro de los habitantes de la península. Pero no estuvo solo. Nosotros hoy no hablamos latín vulgar. El latín vulgar mantuvo influencias de las lenguas prerromanas, luego adoptó muchas cosas de las lenguas germanas, y en el caso de la península ibérica, el árabe estuvo presente durante 800 años dejando una huella imborrable. Esta época, siglo VI, siglo VII, no era como durante el Imperio Romano. No había ya un único imperio en toda Europa. Las vías de comunicación, los caminos, ya no eran tan seguros y muchos habían sido destruidos. Entonces muchos pueblos quedaron aislados y ajenos a lo que pasaba en otras regiones gobernadas por otras personas. Cada uno de estos pueblos, que al principio hablaban una misma lengua, el latín vulgar, fueron desarrollando, gracias a diferentes influencias como la que estuvimos viendo hasta ahora, entonces fueron desarrollando peculiaridades en el habla, diferentes pronunciaciones, cambios en el vocabulario, en la escritura, en la gramática. A estas nuevas lenguas que fueron surgiendo se las llama lenguas romance. Nada que ver con el amor y esas cosas, ¿eh? Romance viene del origen en común, la lengua de Roma. Hubo muchísimas lenguas romance diferentes. Cada región, cada pueblo iba desarrollando particularidades. Pensemos que no era tan fácil viajar como hoy en día y no había tanto contacto entre los diferentes pueblos. Hoy se conservan bastantes, alrededor de 50 lenguas romance, algunas de ellas con menos de 1000 hablantes, pero en Europa solo 6 de ellas son idioma oficial: el portugués, el castellano, el francés, el italiano y el rumano. Sin embargo, acá podemos ver algunas de las más importantes que aún se conservan. Por ejemplo, en España se habla más de un idioma,
el gallego y el catalán, por ejemplo. También tenemos idiomas con menos hablantes, como el sardo, o muchísimos dialectos diferentes en la península itálica, como el siciliano o el napolitano. Bueno, eso es todo por ahora. Vimos la formación de las lenguas romance, particularmente el castellano, y en el próximo video vamos a ver el fin del Estado musulmán, es decir, la reconquista española, y también la llegada a América, ambos hechos fundamentales para que hoy nosotros estemos hablando castellano. Cualquier duda, cualquier comentario me pueden escribir y nos vemos la próxima. Hasta luego.